últimos días en nuestro país hemos escuchado con bastante frecuencia el cómo operan algunos delincuentes que se hacen pasar por policías. Utilizan credenciales obviamente falsas, en algunos casos hasta uniformes. Trabajan más de civil, pero vaya habilidad que tienen para sembrar temor en sus víctimas, sobre todo turistas extranjeros, hacerles creer que están en un operativo antidrogas, ¿no es cierto?, de vehículos o de billetes falsos, y de repente les hurgan todo su equipaje, se apoderan de lo que tienen, dinero, algunas cámaras, computadoras, etcétera. Y claro, mejor váyase y no diga nada, ¿no? Vamos a hablar nosotros de cómo están operando estos falsos policías, como estos que ven ustedes en la cámara, en su pantalla del televisor, delincuentes que han sido atrapados en las últimas horas por la policía boliviana, que han sido presentados a los medios y que vamos a ver en el transcurso del programa esos sus rostros para que ustedes los identifiquen, para que alerten a los ciudadanos extranjeros o connacionales que llegan a las diferentes capitales del país para hacer turismo. Tenemos que participar todos los ciudadanos para alertar a turistas nacionales o extranjeros sobre los riesgos que están corriendo en algunas zonas donde se concentran este tipo de delincuentes. Hoy, un invitado especial aquí en Hora 23, pero antes, vamos a esta nota que nos pone en contexto. En nuestro país existen varios casos reportados de falsos policías que extorsionan a sus víctimas, la mayoría de ellas turistas, que mediante engaños y chantajes los intimidan para sustraerles dinero y cosas de valor. Uno de los casos más conocidos ocurrió en la ciudad de La Paz, donde 2 turistas de nacionalidad brasileña fueron interceptados por 2 falsos policías en la zona del cementerio, quienes con el pretexto de que las víctimas tendrían dinero falso, quisieron sonsacarles todo el efectivo. Asimismo, el hecho fue grabado por los súbditos extranjeros, quienes facilitaron el material a efectivos del orden. Otro de los muchos casos ocurrió en Oruro, donde 4 personas se hicieron pasar por efectivos antinarcóticos, quienes extorsionaban en las carreteras e ingresos a esa ciudad. Sin embargo, la policía procedió a su aprehensión. Asimismo, ya en Santa Cruz, 2 sujetos de nacionalidad boliviana, de igual manera se hacían pasar por falsos efectivos policiales para extorsionar a extranjeros en la pampa de la isla, quienes operaban en inmediaciones de hoteles. La policía, luego de la denuncia, procedió a su arresto. Por otro lado, en fecha 7 de noviembre del 2017 en la ciudad de Cochabamba, se informó que 3 personas interceptaron un taxi para luego reducir al pasajero, a quien lograron sustraerle todas sus pertenencias. En el momento del robo se identificaron como funcionarios policiales de inteligencia. Sin embargo, se logró comprobar que los antisociales no tenían ningún lazo con la Policía Nacional. Bueno, definitivamente inquieta. En los últimos días en la ciudad de La Paz 3 casos. Lo bueno es que la policía ha actuado rápidamente, se los ha detenido y se los ha mostrado en las cámaras de la televisión para que el ciudadano esté alerta. Estamos en un proyecto de marca país. Hay que cuidar a los extranjeros, a los turistas, protegerlos. Y en ese afán precisamente va la inquietud de este programa para darle consejos a usted, a los extranjeros que nos están viendo, turistas nacionales en cualquier punto del país, para que tomen todos los recaudos y eviten ser víctimas de estos delincuentes. Damos la bienvenida a nuestro invitado especial esta noche, un experto obviamente en la materia, como tiene que ser el coronel Johnny Aguilera, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz. Coronel, qué gusto tenerlo nuevamente acá. Buenas noches. Bienvenido. Un saludo a Hora 23. Bueno, coronel, a ver, vaya que los están haciendo moverse y trabajar bastante estos falsos policías, ¿no? En los últimos días decíamos 3 casos aquí en la ciudad de La Paz. Cuéntenos cómo operan estos delincuentes, coronel, que son muy hábiles para lograr hacer esto. Efectivamente, es importante destacar que en principio esta es una estafa vinculada a ganar la confianza. Estos son unos sujetos que trabajan mínimamente entre 3 personas, me refiero a una persona que conduce el vehículo, a otra que es la que provoca un mecanismo de inducción o en el error, y por último la que actúa como falso policía. Bien, vamos por partes. Estos ciudadanos se constituyen fundamentalmente en áreas aledañas a las terminales de buses, ya sean internacionales, provinciales o inclusive interdepartamentales, con la finalidad de percatarse de las personas que desde un punto de vista de su inteligencia tienen algún patrimonio en su posesión. Allí se acercan y le ofrecen compartir un vehículo.
Bueno, obviamente hay una charla previa destinada a establecer de dónde vienen y hacia dónde van. Entendiendo, por ejemplo, los hechos que se han dado en la zona de Villa Fátima, asumimos que los delincuentes se aproximan sabiendo que estas personas vienen del Beni a efectuar algunas compras o de los Yungas para comercializar su coca, etc. En los casos puntuales que hemos logrado establecer, fundamentalmente son damas, es decir, mujeres, personas de sexo femenino, quienes se acercan, ya sean a varones o a mujeres, para pedirles primero compartir el vehículo. Entonces, ahí entra en acción el segundo elemento, que es el conductor. Este vehículo ya está previamente determinado y no se van a subir otro vehículo que no sea aquel que está destinado a cometer el atraco. Una vez que se encuentran al interior del vehículo, después de avanzar 1 o 2 cuadras, este vehículo es interceptado y se sube una tercera persona que viene a ser el falso policía. Este falso policía se identifica ya sea vestido de uniforme o vestido de civil, exhibiendo obviamente documentación falsa, acreditando una condición inexistente de policía, le pide a la persona que ha inducido en el delito, me refiero a la cómplice, que extienda o que exhiba todas sus propiedades, es decir, documentos, teléfonos celulares, computadoras, etc. Le hacen el cuento, bueno, mira, le dice, aquí tengo mi laptop, tengo $10,000 ahí, esos son mis pasaportes. Bueno, el falso policía revisa aquello y se lo devuelve. Esto induce en confianza a la persona que, insisto, puede ser nacional o extranjera, quien a su vez entregue esta posesión. En el camino le van haciendo una especie de pseudo entrevista, un interrogatorio. ¿De dónde eres? Ah, yo soy colombiana. ¿De dónde eres? Yo soy peruana. Bueno, dependiendo de dónde venga, empiezan a generar una historia. Bueno, de Colombia se trae mucha plata falsa, se trae mucho dinero falsificado. Ah, de Perú, bastante cocaína. En fin, se genera ahí un cuento que momento en el cual es aprovechado para sonsacar los bienes. En muchas circunstancias... O sea, uno le está haciendo la entrevista a esta persona y otro ya está hurgando su equipaje. Correcto. O sea, le va sacando sin que esta persona se dé cuenta. Efectivamente. Eso es lo que nosotros denominamos, Víctor Hugo, la modalidad del cambiazo. En muchas circunstancias estos delincuentes cambian el dinero original, el dinero auténtico, por dinero falsificado, o cambian teléfonos que ya no tienen ningún tipo de uso por otros teléfonos que en verdad sirven, o en su caso simplemente se quedan con ellos. Claro. Y les dicen, mira, te estamos disculpando la vida, porque vos eres narcotraficante, tú estás vinculada a delitos, qué sé yo, de robo, etcétera, y la expulsan del motorizado. Claro, un extranjero que definitivamente viene acá, no conoce absolutamente a nadie, se encuentra con supuestos policías ahí y le siembran el... No, yo a pasar en una cárcel, en un país que no es el mío, por algo que no he hecho, mejor me quedo callado y me voy. Así es. Porque muchos de estos casos no se denuncian. Eso es verdad. Y cuando se denuncian, los delincuentes tienen la ventaja de que estas personas están de paso por nuestro país y obviamente saben que no se van a encargar de perseguirlos penalmente. En el caso puntual, Víctor Hugo, una vez que se procede a echarlos del vehículo, lo que tiene que hacer la gente es fundamentalmente 2 cosas. Primero, no brindar resistencia. Segunda actividad que deben realizar es generar la mayor cantidad de información que nos permita a nosotros, a su policía, poder identificar luego con esta información a los responsables del hecho. Tanto es así, tan importante y tan valiosa es esta información, que gracias a esta información hemos, yo diría, interceptado numerosas bandas que día a día se van regenerando. Tan sofisticada también se ha hecho esa operación que muchas de estas bandas inclusive cuentan con personas que hablan otros idiomas, inglés, francés, etcétera. Los traductores, como en los últimos casos, ¿no? Creo que el de ayer. Así es, cuentan con traductores que hablan en inglés y desde luego esto motiva una serie de ventajas para la delincuencia y el fin siempre es ese. ¿Qué debemos hacer? Les decía. No poner resistencia, captar la mayor cantidad de información, pero sobre todo quiero decirle al ciudadano boliviano, al que habita en nuestro país, que cualquier investigación que se estuviera iniciando con usted tiene que tener un juez cautelar, tiene que tener un fiscal. La policía no está autorizada para prenderlo sin razón alguna. En este momento han de estar tomando apunte y es cierto, el criterio de responsabilidad social hace que cualquier empresa del Estado o privada tenga que asumir un rol de colaboración en estos temas de seguridad ciudadana. Ojalá y todo marche muy bien. Coronel, hemos hablado de que hay un taxi. Hay un taxista como parte de la banda, la mujer que capta a la víctima, el taxista que transporta y el falso policía que entra luego y les roba. ¿Qué pasa con esos vehículos? Vamos un poco a la parte punitiva, a las penas. ¿Qué pasa con ese vehículo? ¿Es incautado permanentemente? ¿Se lo devuelve al poco tiempo? ¿Cómo se hace con estos vehículos que son detenidos por la policía? Bien, excelente consulta, licenciado. De hecho, nosotros quisiéramos que estos vehículos que son utilizados en la comisión de ilícitos, que desde nuestra visión
corresponden a organizaciones criminales pasen a depender de la policía boliviana, que los puede utilizar en tareas preventivas. Sin embargo, existen una serie de, yo diría, de limitaciones, pues los vehículos, después de que las personas son puestas en libertad, obviamente se los devuelve en mérito al transcurso del tiempo, una serie de actividades que va ejercitando la defensa para la recuperación de aquellos bienes, aunque el Código Penal establece que deberían ser incautados los objetos que son utilizados en la comisión delictiva y también el producto de estos. No, definitivamente. Quizá algunos favorcitos dentro de la justicia, coronel, porque me llama mucho la atención que muchos de los casos, como en este caso el Bigotes, ¿no es cierto?, al que la policía atrapó hace horas nada más en la ciudad de La Paz, un falso policía, reincidente, o sea, varias veces ya detenido por la policía cometiendo delitos, pero nuevamente libre, nuevamente en las calles con más turistas como víctimas. ¿Qué está pasando dentro de nuestra justicia con los fiscales, con los jueces? La policía los detiene, los meten allá a las celdas y luego están libres cometiendo otros delitos. Bueno, probablemente este es un problema vinculado a la conducta del individuo en sí mismo. Esto se llama delincuencia habitual. Es la posibilidad de ejercitar un delito una vez y otra vez y otra vez. Y obviamente esto tiene una serie de explicaciones desde el punto de vista criminológico. Y hay que hablar de la multicausalidad del delito. Es decir, confluyen una serie de factores que permiten que estos individuos sigan reincidiendo en estas actividades. No podría yo valorar cuáles son las razones que emergen dentro de un proceso para que estos ciudadanos sean puestos a libertad después de la actividad de la policía y del Ministerio Público. Una de ellas es, yo creo, la dejadez de las víctimas, que desde luego se revictimizan al entrar en un proceso penal, pues es altamente tedioso. Las personas en verdad lo que se preocupan es de recuperar los bienes de los que han sido víctimas y luego se despreocupan acerca de la situación del individuo. Y más cuando son extranjeros, ¿no?, que tienen que irse fuera del país o los han dejado sin plata y no saben qué hacer, menos van a estar enfrentando un proceso largo. Así es, licenciado. De hecho, ellos con solo darnos la información consideran que ya han cumplido parte de su misión y así lo entendemos. Sabemos que esto genera, ni duda cabe, una mala sensación acerca de nuestro país, pero sobre todo en ellos se genera un trauma, porque el hecho de ser víctima de un delito en un país extranjero no solamente es la posibilidad de haber perdido los bienes, sino de no encontrarse con su documentación, con su patrimonio, de modo que pueda moverse en nuestro país. Creo que esta es la parte relevante de esta conducta. Gracias. Y de esto es lo que debería considerarse en el momento de administrar justicia sobre estos individuos. El riesgo en que ponen a las personas que son víctimas de estos delitos. Bueno, e incluso ahora, coronel, como decíamos al inicio, ya desde el Estado se está trabajando en la marca país, promocionar a Bolivia como un destino seguro, un destino atractivo, con recursos naturales maravillosos, moderno, estable económicamente, un país de oportunidades. Y claro, cuando un turista es víctima de un falso policía o de cualquier tipo de delincuencia en el país, la imagen que lleva fuera de nuestro país es horrenda. No solamente ese turista no va a volver, sino muchísimos otros ciudadanos de diferentes países. No, Bolivia no, por Dios, allá me van a robar. Entonces, el daño es enorme. Ojalá la justicia pueda también entender esto. El daño que nos hace no solamente a la víctima, sino a la imagen de todo un país. Es verdad, y desde luego que allí surgen una serie de lagunas que desde el punto de vista procesal deben ser lavadas, es decir, aclaradas. Primero, que efectivamente no vamos a tener la presencia de la víctima. Sin embargo, sí existe un registro en el que consta que efectivamente este hecho ha sucedido. Este registro, insisto, este reconocimiento de personas que se hace de manera virtual acerca de los responsables del suceso. Y como usted bien dijo, creo que ahí tenemos que trabajar todos los encargados de la persecución penal en poner un alto a este tipo de conductas, pues no solamente es un riesgo para los extranjeros, es un riesgo para cualquier ciudadano que está deambulando por las calles. En algunos casos, viniendo de otras latitudes, en otros, viniendo del interior del país o de otras provincias. Básicamente, la modalidad de esta actuación o los focos de atención de estos individuos, insisto, se encuentran en las terminales de buses, ya sean internacionales, interdepartamentales y provinciales, y desde luego en los lugares en los que los turistas acuden. Me refiero, por ejemplo, a la zona central, a las áreas turísticas, a las áreas que tienen cierta representatividad en cuanto nosotros podemos ofrecer a nuestro visitante extranjero. Coronel, muchos de estos falsos policías utilizan uniformes. Sí. Uniformes de policía, la gorra de policía, tienen las esposas de policía, bueno, la credencial de policía, obviamente falso.
Pero pareciera que el acceder a un uniforme policial no es tan complicado. Me decía producción que incluso hay lugares hasta donde alquilan algunos uniformes, ya sea para disfraz o para lo que quieran, pero obviamente hay gente que lo mal utiliza. Y si usted se va por la 16 de julio o alguna feria, va a encontrar, pero hasta el más pequeño detalle que necesita un policía, y no le van a preguntar si es usted un policía para venderle el uniforme. ¿Qué se puede hacer en este caso, coronel? Quizá una restricción bastante clara, fuerte, enérgica, sobre la venta del uniforme policial. En reiteradas oportunidades hemos pedido que los estamentos respectivos hagan un control acerca de esto. Sin embargo, no existe una limitación para el comercio ni la confección de estos uniformes que efectivamente pueden ser utilizados de modos ilícitos. Tanto es así este descontrol que, como usted bien lo dijo, en diversas oportunidades, en diversas áreas de nuestra ciudad existen uniformes absolutamente complejos. Pero ¿cómo uno se percata acerca de que es un ciudadano o no? Como usted bien lo dijo, un disfrazado como policía. Bueno, el comportamiento de un funcionario policial debe ser, en la medida de lo posible, siempre cortés, correcto, dentro del marco legal. Un falso policía va a encontrarlo usted nervioso, desarreglado, nosotros decimos destocado, no se viste de manera adecuada. Los distintivos no son utilizados en los lugares en los que un verdadero policía pudiera utilizarlos. Y ahí está la importancia de que usted nos coopere con la mayor cantidad de información que pueda acumular en esos momentos en que, si bien está siendo víctima de un hecho traumático, también coloque usted la máxima inteligencia, sus sentidos, para que nos pueda ayudar a nosotros a detenerlos. Usted nos decía, licenciado, que efectivamente hemos procedido a la aprehensión de diversidad de organizaciones criminales, de todo tipo, no solamente vinculados a los robos que se efectúan en automóviles, sino también a otros que se producen en las calles. Y esta sensación de seguridad es la que pretendemos recuperar a partir de la denuncia. Si usted posee alguna información que nos permita a nosotros coadyuvar en la búsqueda de la justicia, actuar de manera frontal al delito, tenga por seguro que inmediatamente la vamos a activar y usted va a tener resultados como los hemos tenido. Estas personas que nos han cooperado efectivamente han tenido que realizar un reconocimiento de personas hasta la 1 de la mañana, han tenido que dejar sus hogares en un día domingo y desde luego que esa visión, que esa posibilidad que nos han brindado en el caso de la señora que fue víctima del robo de los 12.000 bolivianos es un amplio sustento y es una exigencia para nosotros de brindar certeza de que esa persona tiene que ser por lo menos devuelta en su patrimonio. Ojalá lo consiguiéramos. En muchas circunstancias los hechos se dan y como las bandas operan no solamente en un trío o en un cuarteto, sino utilizan inclusive lo que nosotros llamamos albertos, el Código Penal los califica como receptadores, en los cuales son depósitos que van a dejar los bienes, objeto de los delitos. Hasta no tener esa información ha pasado bastante tiempo y desde luego que se hace cada vez más difícil para nosotros el poderle devolver a la víctima lo que persigue la justicia hoy día, la justicia del futuro, por lo menos la justicia restaurativa, desrestaurarle del patrimonio del que ha sido víctima. Así es. Bueno, Coronel, y de hecho hay que celebrar el hecho de que en las últimas horas, en los últimos días, se han registrado 3 casos de falsos policías en La Paz y en los 3 casos se ha logrado detener a los criminales, ¿no es cierto? Y están ahora en celdas y ojalá que los fiscales y los jueces colaboren y los manden a la cárcel, que es donde tienen que estar. Coronel, para cerrar, recomendaciones finales para toda la gente que nos está viendo en este momento. 1, para quienes pueden ser posibles víctimas y 2, para quienes, ciudadanos bolivianos que están muy bien informados y difícilmente van a caer en esto, sobre cómo pueden colaborar a la gente que ven que en algún momento puede estar siendo víctima de falsos policías, tomando en cuenta todas estas recomendaciones, todos estos detalles que hemos entregado hoy. Por ahí, grabar con su celular algo que le parece raro que está ocurriendo por ahí e inmediatamente llevar a... Oiga, he filmado esto, Coronel Aguilera, y me parece que es un falso policía. Maravilloso, pero el ciudadano también tiene que ser parte, ¿no? En la seguridad ciudadana. No mirar, parece que le están robando, mejor vámonos por otro lado. Yo creo que la indiferencia es nuestro peor enemigo. Desde luego entendemos que las personas que pueden ayudarnos encuentran en la justicia una serie de deficiencias de orden burocrático, insisto, de pérdida de tiempo, y claro, adoptamos la posición más fácil, que es desinteresarse de eso. Pero usted bien lo ha dicho, cualquiera puede ser sujeto de este tipo de conductas, cualquier persona. Si usted recibe la cooperación que brinda, le garantizo que estos delitos se pueden evitar. Usted nos decía, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del pueblo para evitar que estos hechos se sucedan? Muy bien, es importante destacar que cuando un ciudadano ha sido víctima de un hecho vinculado al robo en vehículos, lo que hacen es botarla del carro, ¿no? Sin importar si ella se cae o si sufre algún tipo de lesión.
Esas conductas pueden ser atestiguadas por otros vecinos que pueden percatarse del color, de la marca, del año, del tipo, de la placa del vehículo. Con estos datos, Víctor Hugo, hemos conseguido aprender estas 3 últimas organizaciones. Fue a partir del reconocimiento que se dio de los vehículos y de la labor que ha efectuado la División Propiedades y el DASI, que se dirigieron hasta el centro de monitoreo a partir de la información recibida. Esto nos ha ayudado a establecer el tipo del vehículo, luego recurrir a quién es el propietario y bueno, se van ya hilando los cabos para desde luego encontrar a los responsables. Yo le llamaría la cultura ciudadana de la denuncia solidaria. ¿Ah? Nos protegemos nosotros, la mejor manera de protegernos nosotros es asegurarnos que los demás estén protegidos y no ser, como usted dice, simplemente un espectador. Tomar parte, denunciar, porque es la mejor manera de cuidarnos, ¿no es cierto? Coronel Aguilera, hay muchos temas que nos quedan pendientes, ya me hablaba de la banca móvil, de los secuestros virtuales, lo vamos a dejar para un siguiente programa al que le quiero ya comprometer, ¿de acuerdo? Estaré gustoso de estar acá, licenciado. Muchas gracias. Encantado, gracias por estar en Esto Hora 23.